¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Te Defendemos. Hoy hablaremos de los cateos, que son las acciones que realizan los agentes de la policía o del Ministerio Público con el fin de ingresar a un domicilio para revisarlo y localizar objetos que permitan esclarecer un delito o bien para detener a una o varias personas que lo hayan cometido. Para esto, debe contarse con una orden de cateo debidamente fundada por la autoridad judicial. Una vez que ingresan, la delimitación del cateo tiene que realizarse, es decir, de esta inspección o de este registro del domicilio, tiene que delimitarse a lo establecido en la orden. No se pueden ir más allá. Esto lo establece hasta el propio criterio constitucional en el artículo 16 constitucional, donde establece estos requisitos y la autorización de realizar el cateo. Una vez que hacen el registro del domicilio, tienen que levantar cuando lo concluyen un acta circunstanciada, haciendo una relación de lo que encontraron, qué fue lo que realizaron, qué autoridades intervinieron. Y tiene que estar firmada por 2 testigos. El Código Nacional establece que estos 2 testigos deben de ser aquellos que designe el ocupante del lugar. En caso de que no los designe o los que designe no quisieran, van a ser dos testigos que designe la propia autoridad. Pero también establece una excepción, que no podrá ser estos 2 testigos autoridades que hayan realizado el cateo. Es decir, si fueron policías federales los que realizaron el cateo, los testigos no podrían ser policías federales, a menos de que estos no hayan participado en el cateo. Previendo situaciones, por ejemplo, que el domicilio o la propiedad que se haya cateado esté abandonada o no haya ninguna persona presente. Y es importante que se cumplan con estas formalidades porque en el supuesto de que faltara alguna de estas, alguno de estas, pues sí, requisitos de forma que solicita el código o que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces todos los objetos o los indicios encontrados en el lugar carecerán de todo valor probatorio. Una de las excepciones para entrar a un domicilio sin orden de cateo es cuando se sorprende a alguien cometiendo el delito o cuando existe evidencia clara de que en el interior se encuentra una víctima de secuestro. Imaginemos que va un policía por la calle y escucha como dentro de una casa hay gritos de alguien pidiendo auxilio, pues bueno, él ingresar a ese lugar y aprender a una persona, pues pudiera resultar violatorio. Dicen, oye, no, pues no hay una orden de cateo. En ese momento no va a acudir a un juez de control o a un ministerio público para que le solicite al juez de control que realice, que le autorice la entrada. Entonces, cuando existe un peligro real, actual, inminente, que ponga en peligro la vida, la integridad o la libertad de una o varias personas, puede realizarlo. O, el segundo supuesto, cuando cuente con la autorización de quien esté legítimamente autorizado para darle. Pero en este supuesto, para evitar los abusos a los que se pueden afrontar con este tipo de medidas, solicita que dentro de los 5 días siguientes, al haber realizado esta inspección del lugar con autorización, se lleve ante el juez de control para que o al órgano jurisdiccional para que se le notifique de esta circunstancia, pero que también vaya a ese lugar la persona que dio el consentimiento para ratificar ese consentimiento en audiencia. ¿Realmente se respeta la privacidad de los domicilios cuando se ingresa sin orden de cateo? ¿Qué hacer cuando entran por la fuerza sin una orden y violentan los derechos humanos de una persona? Hoy vamos a platicar con un evaluador en defensa penal sobre este tema. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida al estudio de Te Defendemos a Eduardo Amador Herrera. Él es evaluador en el área de defensa penal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Muchas gracias a ustedes. El programa de hoy es sobre los cateos. ¿Cuál es el objetivo de un cateo? Este tema es muy importante porque se trata de la vulneración a lo más privado que nosotros tenemos, que es nuestro domicilio. El objetivo de un cateo estriba en que se busque en un domicilio algún objeto, instrumento o producto del delito. O inclusive tiene otra posibilidad, que se busque a una persona en contra de quien se haya librado una orden de aprehensión.
Y justamente en esos dos aspectos es en donde se centra el objetivo de los cateos. La búsqueda de personas que estén siendo buscadas por la justicia porque tienen una orden de aprehensión en su contra, o la búsqueda de objetos, instrumentos o productos del delito. Esto significa que el Ministerio Público está realizando una investigación en la que tiene conocimiento que en determinado domicilio se puede estar cometiendo un delito, y lo que hace es buscar en ese lugar objetos del delito. Para eso se solicita el cateo a un órgano jurisdiccional. Ok, para entender poco a poco este procedimiento, ¿quién solicita el cateo? Justamente es la última parte que tratábamos, ¿verdad? Acerca de que es el órgano jurisdiccional, mejor conocido como el juez. El juez federal es quien lo autoriza, y se lo habrá de solicitar previamente el Ministerio Público de la Federación, porque es lo que platicábamos. El Ministerio Público está realizando una investigación, ahora ya lo vamos a conocer como fiscal, en donde está tratando de encontrar elementos para verificar la comisión de delitos. Como consecuencia, él detecta que en un domicilio puede encontrar algunos elementos, y lo que hace es solicitarle al juez el libramiento de una orden de cateo que tiene que ser expedida por él para que válidamente se pueda ingresar y no se entrometan a un domicilio sin contar con una autorización judicial. ¿Esto puede ser cualquier juez de distrito puede hacer esto? Regularmente así es como estaba funcionando, pero en la actualidad ya contamos con jueces especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones privadas. Aquí se conjugan tres aspectos que son esenciales en nuestra vida privada. Bien. Y que deben ser regulados de esa forma. Entonces, lo solicita el Ministerio Público, lo libra el juez, y en esos casos es donde se debe de hacer el trámite correspondiente. ¿El Consejo de la Judicatura cuenta con este tipo de jueces? Sí, desde luego que sí. Fue una de las principales preocupaciones del Consejo de la Judicatura. Al observar que este es un derecho humano que se tiene que respetar o resguardar con el mayor ímpetu, lo que hizo fue ya establecer juzgados especializados. Entonces es algo innovador, porque a nivel de la República, cualquier Ministerio Público lo puede solicitar a los jueces que están concentrados aquí en el Distrito Federal, y se hace mediante un esquema de confidencialidad, porque a través de la informática, de los correos electrónicos, se hacen las peticiones y de esa forma se expiden los cateos. ¿Esto en qué ayuda? Que no se pueda revelar que en X domicilio va a llevarse a cabo un cateo, porque eso pasaba a nivel local. La gente se enteraba que ese domicilio iba a ser cateado porque la propia autoridad que iba a expedir el cateo, el juez local, lo comunicaba, aunque digo que eso no es la regla, ¿verdad? Pero se llegaba a presentar, y cuando se llegaba a catear ya no se encontraba absolutamente nada, ni objetos ni personas. Y esta medida que implementa el Consejo de la Judicatura Federal como una preocupación por atender, entre otras cosas, ese problema, pues significa no tanto centralizar, sino buscar la manera de brindar una secrecía a este tipo de actos tan delicados, y que se expidan además observando todos los requisitos de ley. ¿Cómo cuáles? Podemos decir que uno es la confidencialidad, que es de lo que venimos hablando, ¿no? ¿Hay Sí, algunos desde otros luego. requisitos para...? Sí, bueno, uno de los elementales, como en todo mandato de autoridades, que sea expedido por escrito, Okay. que sea emitido por una autoridad competente. En este caso ya hablamos de los jueces especializados en este tipo de temas. Y además se debe de precisar en el pedimento y después en la autorización cuál es exactamente el domicilio que se va a catear. De esa manera evitamos confusiones, que resulta ser que nosotros tenemos un domicilio en X colonia y quieren catear el del vecino, y por confusión llegan y se meten a nuestro domicilio. Entonces el objetivo de que se precise con toda claridad cuál es el domicilio que se va a catear permite que se llegue y se ingrese únicamente a ese domicilio. Por eso ese requisito es sumamente importante. Además se deberá de precisar qué es lo que se va a buscar en ese domicilio. Si se está haciendo una investigación en tratándose de narcóticos, bueno, se va a buscar droga, desde luego. Sí. Si se está investigando un posible acopio de armas, se buscarán armas. Entonces, eso se precisa como otro de los requisitos, bien establecido el domicilio, y ya es como se lleva a cabo la práctica de ese cateo. Y podemos señalar a lo mejor como uno de los requisitos esenciales finales, es que se tiene que levantar un acta. Quien Bien. practica el cateo tiene que levantar un acta debidamente circunstanciada. Esto significa que debe detallar todo lo que aconteció durante el desarrollo de esa diligencia, para ir estableciendo todo lo que ahí ocurrió, darle la formalidad de ley, respetar los derechos humanos de los moradores o de las personas que ahí se encuentren, y además brindar una garantía de seguridad jurídica. Esto significa que se tiene un documento perfectamente elaborado con los requisitos de ley que va a hacer efectos de prueba dentro de esa investigación que el Ministerio Público está llevando a cabo. Porque si no se respetan esos requisitos, la consecuencia es que esa diligencia de cateo no va a tener ninguna efectividad, entonces de nada servirá. Por eso es importante. Son puntos muy interesantes, sin duda, ¿eh? De esto vamos a seguir comentando con nuestro invitado, pero después de nuestra primera pausa en un instante. No te vayas.
Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Antes de seguir con el tema, quiero invitarlo a ver este siguiente sondeo. El equipo de Te Defendemos salió a la calle a preguntarle a la gente si en un cateo se consiguen pruebas o se violan los derechos humanos. Vamos a ver lo que nos dijeron. Muy bien. No conozco mucho el tema, pero según yo, para que haya un cateo tiene que haber como una orden. Entonces, si hay una orden quiere decir que está justificada. Entonces, si está justificada, no, o sea, hay formas de hacerlo, claro, ¿no? Pero si está justificada, yo no le veo ningún problema para que haya un cateo o por qué violaría los derechos humanos. Me parece que mientras haya una orden judicial que lo apruebe y se siga el debido proceso, está completamente justificado. Claro que sí hay que tener cuidado en el proceso y de cómo se llevan a cabo los cateos, porque muchas veces sí se hacen de formas irregulares y sin los permisos correspondientes o la orden correspondiente. Se está buscando una prueba porque para tener una orden de cateo tienes que tener fundamentos para que te la puedan dar. Bueno, es que depende, porque constitucionalmente necesitan una orden para poder hacerte el cateo. Si se hace el cateo sin la orden, obviamente están violando tus derechos como persona. Si va en contra de tus principios y de tu voluntad, sí están violando tu integridad. Dependería del contexto. En la mayoría de los casos supongo que se está buscando una prueba, pero digo, tiene que haber algo previo que indique que se tiene que hacer el cateo, ¿no? Y pues sí se están violando los derechos humanos si no hay eso previo que indique que hay un crimen, ¿no? No creo que sea una violación de derechos humanos, pues simplemente es una medida que se adopta en protección a los demás ciudadanos, ¿no? O sea, lo malo es cuando ya te siembran droga o lo que sea y ese es el punto en el que ya se violan los derechos humanos, ¿no? Pero así como simplemente una medida de seguridad para el resto de los ciudadanos está bien. Interesantes respuestas y ahora se lo pregunto a usted, ¿se consiguen pruebas o se está incurriendo en una violación a los derechos humanos? Lo que sí me doy cuenta de primera instancia es que la gente tiene conocimiento esencial de lo que es esto de los cateos, porque todo el mundo coincide en que se requiere una orden escrita y que en caso de que se tenga no se violan derechos humanos. Sin embargo, hay algunas percepciones que van relacionadas con la pregunta que me haces, en el sentido de que cuando se vulneran las reglas para su práctica, alguien comentaba ahí, se siembra droga o algún otro objeto de delito, pues entonces hay una clara violación a derechos humanos. ¿Y qué es lo que decían? Estar muy pendientes del procedimiento, ¿no? Sí, incluso hay una de las reglas básicas es que la persona que está en el domicilio tiene el derecho de estar presente durante la práctica de todo ese cateo, durante toda la revisión del domicilio. Y no solo ello, sino que además tiene la posibilidad de nombrar 2 testigos que igual estén presentes durante su desarrollo. Y esto, cuando hablamos de la pregunta que formulas acerca de si se violan derechos humanos, es sumamente frecuente. Desafortunadamente la policía, a veces por argumentos de seguridad, de que no pueden estar tocando la puerta y esperar a que amablemente les abran, porque el delincuente que quieren aprender ya se fue, o en dado momento las personas que están ahí se evadieron, ingresan abruptamente, sin necesidad de hacer ese anuncio previo, ingresan rompiendo puertas y demás. Entonces cuando hay mucha inconformidad de las personas, ahí tendrá que verse cada contexto para ver qué es lo que ocurre o qué es lo correcto. Pero al momento del ingreso son esas reglas que se tienen que respetar, y si esas reglas no se observan, desde luego que también hay una violación a derechos humanos que trae como consecuencia incluso que esas diligencias de cateo resulten nulas, no tengan eficacia legal. Y eso es sumamente relevante, porque entonces de nada servirá una investigación previa, debidamente detallada, que se obtuvo una orden de cateo, se ingresa, si finalmente por no observar esas reglas, como es el hecho de que esté presente el propietario o el poseedor del domicilio durante la diligencia de cateo y que nombre sus testigos, si no se observan, entonces puede haber problemas. ¿Y qué pasa si esa persona no sabe que tiene que nombrar testigos? ¿Quien ejecuta el cateo se lo tiene que mencionar? Sí, ¿O desde uno ya luego. por ende lo tiene que saber? No, desde luego, en cuanto a observancia de derechos, lo primero que tiene que hacer es llegar y hacerle saber que se cuenta con una orden de cateo y que tiene derecho a nombrar testigos para que estén presentes durante la diligencia. Aquí, desafortunadamente, en muchos casos, o en la gran mayoría, se cumple con la formalidad. O sea, en lo escrito sí queda sentado que se le hizo saber el derecho, pero en la realidad no se le hizo de su conocimiento. Entonces eso es materia de defensa en muchas de las ocasiones y se hace valer
el hecho de que realmente no se le hizo saber. Pero es muy complicado combatir la palabra de quien lo dice contra lo que está escrito y validado por las autoridades que intervienen. Es un punto muy interesante. Y ahora la pregunta obligada, ¿hay excepciones? ¿Se puede ingresar a un domicilio sin tener una orden de cateo? Pregunta obligada y sumamente interesante, porque no sé si recordarán en alguna ocasión un debate que se dio acerca del bombero, de si hay un incendio en un domicilio, ¿qué va a pasar? ¿Necesita una orden de cateo para ingresar? Y decían no, porque es un caso de emergencia y tendrá en ese momento que ingresar para salvaguardar los bienes. Esto lo pongo a manera de comparación porque es muy ilustrativo el ejemplo. ¿Qué pasa con la comisión de un delito en flagrancia? Esto significa un delito que en ese momento se detecta y se tiene plena y clara evidencia de que se está cometiendo un delito en un domicilio. Entonces, en ese momento, por interpretación de la Suprema Corte de Justicia, en jurisprudencia definida, se ha considerado que para salvaguardar esos bienes que están en riesgo, la policía puede ingresar en ese momento. No con una orden de cateo, sino ante una situación de flagrancia para salvaguardar bienes. Aquí lo importante es que no se trata únicamente de inventar, como comúnmente ocurre, de que existe flagrancia y me meto a los domicilios para evitarme acudir a pedir una orden de cateo, sino que verdaderamente la policía tiene que establecer aquellos casos en que eso se esté dando. Si efectivamente hay una flagrancia, caso muy común, un secuestro, se tiene evidencia de que hay personas secuestradas, víctimas en ese domicilio, entonces se podrá ingresar. O muchos otros casos en donde se observa que son casas de seguridad o domicilios en cautiverio, que es otra denominación, y en ese momento se observa que hay personas cuidando el lugar y están con armas de fuego. Entonces, desde luego, son detectados por la policía y comúnmente lo que ocurre es que ingresan al domicilio. Ahí se está observando un delito y la policía puede ingresar. Pero tienen que verse muy bien esos aspectos para evitar abusos de la policía y también impunidad. Es decir, casos de flagrancia y en realidad cuando hay una fundamentación de que en realidad está ocurriendo ahí algún delito, ¿no? Exactamente, o sea, la flagrancia y la fundamentación van de la mano. Si esos dos aspectos se dan, entonces podrán ingresar. Si no, entonces sería una intromisión indebida y se harían acreedores a las sanciones que conforme a derecho correspondan, y entre ellos la comisión de delitos. Muy bien, y ahí, ¿qué tiene que hacer una persona cuando siente que son violentados sus derechos humanos? Se lo voy a preguntar a nuestro invitado, pero esto después de nuestra segunda pausa. En un instante, no te vayas. Gracias por seguir con nosotros, ya estamos de vuelta aquí en Te Defendemos. Vamos a conocer ahora qué establece el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a las órdenes de cateo. Vamos a verlo. Muy bien. El artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que un cateo deberá contener, cuando menos, el nombre y cargo del juez de control que lo autoriza y la identificación del proceso en el cual se ordena el cateo, la determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser cateados y lo que se espera encontrar en ellos, el motivo del cateo. Aquí deben expresarse las razones por las que exista una posibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que deban ser aprehendidas o los objetos que se buscan, el día y la hora en que deba practicarse el cateo o la determinación que de no ejecutarse dentro de los 3 días siguientes a su autorización quedarán sin efecto cuando no se precisen estos datos, y los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el cateo. Y ahora que esté puesto en marcha este Código Nacional de Procedimientos Penales en todo el país, ¿qué cambia con el nuevo sistema de justicia penal acusatoria? En realidad, en lo que se refiere al tema que tratamos, fundamentalmente es la figura de quien va a autorizar el cateo, porque ahora se instituye la existencia de un juez de control, que como su nombre lo indica, de alguna manera va a mediar o va a vigilar de una manera más rigurosa todos los actos del Ministerio Público en su fase de investigación.
Esto significa que en tratándose de un cateo, pues tendrá que, con los requisitos que ya veníamos comentando, hacer la solicitud correspondiente al juez de control y tendrá que expedirlo. Pero estará un tanto más al pendiente de que esté debidamente fundado, motivado y que además se precisen bien cuáles son las cosas u objetos que se buscan o las personas que habrán de aprenderse en dado momento, ¿no? Y de esto tendrá en dado momento que darle un informe al Ministerio Público acerca de los resultados que se obtienen de esa diligencia, para salvaguardar la protección de los derechos humanos. Bien, sin duda el juez de control reforzará este procedimiento, pero esta parte de ejecutar una orden de cateo sin una orden puede implicar también un riesgo, ¿no? Cuando se habla de flagrancia, cuando se habla de fundamentación. Es un riesgo sin duda, ¿no? No, por supuesto que lo detectas muy bien, porque así es como ha ocurrido desafortunadamente. Con todo respeto a nuestras instituciones policiales, porque son quienes se enfrentan día a día el combate y prevención de los delitos, pero desafortunadamente tal vez la inercia en la ejecución de sus funciones les hace a veces salirse de lo que es el marco de su actuación legal y se incurre en inventar, vamos a decirlo con esos términos, flagrancia en donde no lo hay. En aras de tratar de sacar adelante sus investigaciones o detener a personas que consideran que pudieran estar cometiendo un delito, ingresan a los domicilios y realmente se fabrica una verdad que no existe, o sea, una flagrancia que no se dio, y eso es un verdadero riesgo. Por eso hay muchos críticos acerca de que ello se permite. Dicen, no, lo que debemos de hacer es, si no existe una orden de cateo escrita, no se puede ingresar al domicilio. Pero luego viene la contrarrespuesta de aquellos que dicen, oye, si hay bienes jurídicos, hay víctimas de algún delito en riesgo, tenemos que actuar de forma inmediata. Entonces aquí lo fundamental es que la institución policial se conduzca con verticalidad. ¿Y ahí qué papel juegan ustedes como defensores públicos para proteger los derechos de estas personas? Bueno, ahí es esencial, porque nuestra intervención en ese momento es cuando ya la persona se encuentra detenida y se le está imputando la comisión de un hecho delictivo. Entonces ahí la obligación como defensa es de verificar cómo se desarrolló esa investigación. Y si en ese momento se detecta que se inobservaron las reglas del debido proceso, que no se respetó lo que tiene que observarse en un cateo, entonces se tendrá que hacer valer ante el juez del conocimiento. En este caso incluso puede implicar, hablando del nuevo sistema, pues que se invoque una ilegalidad en la detención y que desde una audiencia que son de las iniciales, que se llama control de la detención, se logre obtener la libertad de la persona. Pero sí, eso nos da muchísima materia para la defensa de personas, y aquí hay que ver mucho que la defensa adecuada pues implica verificar todo aquello que se pueda hacer a favor de la persona. Y si se detecta esa indebida actuación, se tendrá que hacer valer. Puntos muy interesantes, sin duda. Y si le parece bien, vamos ahora con algunas preguntas del público sobre este tema. Bien, ya tengo aquí la primera pregunta, es de la señora Refugio Benítez Cázares de Michoacán. Dice que hace un mes dormía con su esposa y su familia en su domicilio cuando fueron despertados por un fuerte golpe en la puerta, viéndose rodeados por muchos soldados, encapuchados que registraron todo el domicilio, causando destrozos y llevándose detenido a su esposo, a quien después encontró en el penal de máxima seguridad de Villa Aldama, Veracruz, acusado de tener 10 kilos de marihuana en su casa, lo cual no es cierto, y quiere saber qué puede hacer para que salga libre. Bueno, aquí atendiendo a la pregunta de qué puede hacer, lo elemental es que busque la defensa adecuada de su esposo. En este caso, pues, le recomiendo, tratándose de un delito federal, porque se trata del aseguramiento de droga, que acuda al juzgado federal en donde se encuentra el asunto y solicite que se le designe al defensor público federal. Desde luego, está libre su derecho si quisiera asistirse de un abogado particular, ¿no? Aquí lo importante es que busque una defensa para su esposo. Y conforme a las circunstancias que comentó, pues estamos observando, si recordamos lo que hemos platicado, que se dio ese caso que platicábamos. Así es. Acerca de que la policía llega, ingresa y no sigue el protocolo que debiera de seguir conforme a las formalidades de ley para poder ingresar al domicilio, y se lo lleva detenido. Y más grave aún, que la imputación que se está realizando es en el sentido de que no se tenía esa droga en el domicilio. Ello significaría dar causa a ese tipo de preguntas como la que formulaba el público, de que se llega a sembrar droga. Entonces aquí tiene uno que ser muy juicioso en el sentido de que la autoridad que conozca del asunto habrá de analizar debidamente las pruebas que se presenten, porque desde luego la razón puede estar de uno o del otro lado, esto es, de los policías que practicaban el cateo y demás personas que intervinieron, o en este caso de las personas que fueron detenidas, ¿no? Entonces hay que checar el caso concreto para verificar, y eso lo va a poder hacer pues, el defensor una vez que se imponga del expediente. Bien, y recordarles que hay defensores públicos en todo el país y que sin ningún costo, ¿no? Sí, es muy relevante porque desafortunadamente las personas no saben. Y en casos como ese, en donde están recluidos en otro lugar,
o en otro estado de la República. Es muy complicado para la familia porque tienen que erogar gastos para trasladarse al lugar en donde está detenido su familiar y para trasladarse al juzgado en donde se encuentra el expediente o la causa penal. Entonces, que sepan que se cuenta con ese servicio que es totalmente gratuito y que desde luego se observa que sea de calidad. Muy bien, ahí está la invitación. Esta llamada es de una persona que se identifica como Jorge, dice ser elemento de la Policía Federal Ministerial, manifiesta su preocupación porque hace 2 meses entró con otros compañeros a un domicilio en el Estado de México, en donde detuvieron a 5 secuestradores y se rescató a 2 víctimas, y ahora lo están citando en la Fiscalía de Servidores Públicos de la PGR, porque lo denunciaron diciendo que entraron sin orden de cateo. Quiere saber qué hacer para defenderse. Bueno, aquí es muy importante esa pregunta porque nos vamos al otro lado, ¿no? La anterior era de una persona que está en el domicilio y se ve afectada por un cateo, o se le realiza. Y ahora es un agente de la policía que está preocupado por su situación. Aquí también tenemos que reconocer que hay agentes que hacen su trabajo con pulcritud, con profesionalismo, y que tienen que enfrentar este tipo de procedimientos. Entonces, es muy complicado porque de ser una investigadora se convierte en un investigado. Así es. Y tienen que enfrentar un procedimiento. ¿Qué se recomienda? Pues si en este caso que está planteando se da la excepción de la que veníamos platicando, de que se ingresó verdaderamente a ese domicilio porque se encontraba la comisión de un delito en flagrancia, entonces su actuar lo va a poder justificar debidamente. Pero para ello tiene que contar con las herramientas de defensa necesarias. Tiene que exponer esa narrativa que desde luego ya está expuesta desde el momento en que él elaboró su reporte, que se elaboró el acta de cateo, ahí se sentó. Bueno, en este caso... de guardar los procedimientos. Exactamente, ¿no? Entonces, a lo que yo mencionaba, bueno, si se asienta un acta de cateo, ahí quedan los antecedentes. Pero en este caso no hay un acta de cateo, entonces no quiera buscar una defensa en ese sentido, de que busque un documento así, porque no lo hay. Lo que hay en sustitución es un parte informativo, es lo que quería destacar. Un parte informativo en donde él narra que se encontraban a lo mejor en un recorrido de vigilancia, detectan que hay un delito en flagrancia y por eso es que intervienen. Muchas veces aquí los agentes se complican porque dicen no voy a poder justificar porque no tengo un acta de cateo. No, pero es que aquí no es con acta de cateo, es la excepción que comentamos. Verdaderamente se dio una situación en flagrancia, ingresó y eso lo va a hacer valer. ¿Qué tiene que hacer? Pues también le recomiendo acudir a la asistencia de un defensor público federal que también lo puede apoyar para hacer valer esa situación. De acuerdo, muy bien. Pues licenciado Eduardo Amador, de verdad, puntos muy interesantes, un tema de verdad que da para mucho más, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por compartir este tema con nosotros. No, nada que decir, sí es un tema muy interesante que da para muchísimo, pero esperamos sea de utilidad. Sí, o esperamos que haya un segundo programa, ¿no? Claro que sí. Él es Eduardo Amador Herrera, evaluador en el área de defensa penal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y muy amable por la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes también el favor de su atención y recuerden que los espero la próxima semana con más aquí en Te Defendemos y en tanto la invitación a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima y muchas gracias.